Para nosotros hallar el área del perímetro de estas figuras, tenemos primero que hacer una observación de ellas y de cómo puedo yo hallar los valores que me faltan para poder resolverlo. Entonces, con un color que resalte, vamos a observar si hacemos esta división, tenemos tres figuras conocidas. Dos son iguales y una es un rectángulo. Las que son iguales son dos triángulos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es seleccionar el triángulo. Vamos a empezar hallando el área del triángulo, ¿sí? Y podemos observar lo siguiente. Tenemos que el área del triángulo es base por la altura dividido 2. Observemos. La base la conocemos. ¿Cuánto vale? Vale 3. O sea que sería 3. Mire, esta misma base es este mismo valor. Entonces, base. ¿La altura la conocemos? Sí, porque tenemos esta longitud que vale 6 y ya sabemos que esta vale 2. Por lo tanto, las otras dos valen también 2. Por lo tanto, acá 3 por 2 dividido 2. Aquí tuve un error. Este es 2. Base por altura dio 2. Entonces, ¿qué hacemos? Cancelar o simplificar y el resultado final que nos da en la primera área es 3 unidades cuadradas. Listo. Teniendo ese valor, ahora vamos a multiplicarlo por 2, porque no vamos a hallar el área de dos triángulos, sino el área de uno, y ya que este es igual, entonces multiplicamos dos veces. Es decir, que serían 6 unidades cuadradas. Ahora observemos el área del rectángulo. Lo voy a hacer con azul. El área del rectángulo va a ser igual a la base por la altura. En este caso la base vale 2 y la altura vale ¿cuánto? Entonces observen que si toda esta longitud de aquí hasta acá mide 3, esta va a valer 1, 1 y 1. Por lo tanto aquí me daría 2 por 1. O sea que aquí el resultado final es 2 por 1, 2 unidades cuadradas. Y como nos dicen que hallen el área total, entonces tenemos que sumar el área del triángulo más el área del rectángulo. O sea, 6 unidades cuadradas más 2 unidades cuadradas, esto me da total 8 unidades cuadradas. Y tenemos el resultado de el área. Ahora, para hallar el perímetro, voy a hacerlo con otro color, para hallar el perímetro necesitamos otros valores que desconocemos. Por ejemplo, esta hipotenusa, esta y esta, que en realidad son la misma porque son triángulos iguales. Entonces, para poder hallar C vamos a usar algo que conocemos nosotros como el triángulo de Pitágoras, o sea, el teorema que nos dice que si tengo un triángulo rectángulo, observen que este es un triángulo rectángulo, entonces la suma de los lados al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Observen que yo coloqué C y C porque son el mismo lado, valen lo mismo. Entonces sería aquí 2 veces C al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Qué dato conocemos? Efectivamente la hipotenusa, porque es la única longitud que tenemos a mano, esta. Entonces decimos, ¿cuánto vale C? Entonces C al cuadrado va a ser igual, hipotenusa al cuadrado 9, porque 3 por 3 9, y lo divido entre 2. Ahora, por propiedades de la potenciación, como lo vimos anteriormente, en capítulos anteriores, debemos hallar la raíz de 9 medios para poder dejar a C solo. Entonces aquí me va a dar C igual a raíz de 9, que es 3 sobre raíz de 2. ¿Por qué? Porque la raíz de 9 sí la puedo hallar y es 3, 3 por 3, 9, pero como la raíz de 2 no es un valor entero, lo dejamos dentro de la raíz y simplemente lo indicamos. Hasta ahí lo único que hemos hecho es hallar el lado C del triángulo que tenemos acá. Ahora, como son 4 lados iguales, entonces para hallar el perímetro, usemos rojo, para hallar el perímetro
entonces va a ser igual a la suma de sus lados. Entonces son 4 lados en C, es decir, 4 por 3 sobre raíz de 2. Este es mi primer lado, mi primer suma, con los 4 lados. ¿Qué me falta sumar? Me falta sumar este y este. Ya dijimos que valían 1 cada uno, pero hay 4 de esos, por lo tanto más 4, ¿sí? Y me falta sumar este lado y este lado, o sea, 2 más 2, otros 4. En total, esto me va a dar 12 sobre raíz de 2 más 8. No puedo hacer suma aquí porque hay en medio una raíz y lo que yo podría hacer es calcular cuánto vale la raíz, que es 1.41, y sumarle 8 y hallar el valor aquí exacto. Pero en este caso acá solamente lo dejaríamos indicado. Si lo fuéramos a hacer completo, haríamos la división entre 12 dio 1.41 más 8 y obtener el resultado final. Miremos ahora el perímetro y el área de las siguientes figuras. Voy a empezar hallando el perímetro. Para poder hallar el perímetro, observemos lo siguiente. Si este lado mide 4, pues este también mide 4. Observamos que es un triángulo isósceles, es decir, que tiene dos lados iguales y uno desigual. Pero para yo poder hallar, por ejemplo, este lado, que es este mismo, usamos de nuevo el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras me dice, sume los dos lados al cuadrado y será igual a su hipotenusa al cuadrado. Entonces, digamos que la hipotenusa va a valer c como lo hicimos ahorita. C al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Supongamos que a es 4 y que b es la suma de estos dos lados, entonces sería 6. Entonces c al cuadrado va a ser igual a 16 más b 36, pero lo voy a hacer indicado. Entonces c al cuadrado va a ser igual a 16 más 36, o sea que c es igual a la raíz de 54, pero como sabemos 54 es lo mismo que 9 por 6, para poder yo sacar la raíz de allí y decir que esto es simplemente 3 raíz de 6. Entonces ya tenemos este lado C, que es este mismo lado C, y que tenemos el lado de abajo. Por lo tanto, el perímetro, voy a hacerlo con azul, perímetro es igual a ¿qué? A 8 más 2 veces 3 raíz de 6, es decir, 8, 4 más 4, 8, más 2 veces el lado C. Y esto entonces es igual a 8 más 6 raíz de 6. Como les dije en el ejercicio anterior, si queremos hallamos la raíz de 6 y le multiplicamos por 6 y le sumamos con 8. O lo podemos dejar así, simplemente indicado. Bien, para hallar el área, basta con hallar la base, multiplicarlo por la altura y dividirlo entre 2. Y observen que el área del triángulo grande, porque aquí nos están diciendo calcule el área verde, entonces el área del triángulo grande es igual a la base que son 8 por la altura que son 6 y hay que dividirlo entre 2. Es decir que en total esto me da 24 unidades cuadradas. Y para el área del triángulo pequeño, que es el que es rojito o terracota, decimos el área va a ser ¿cuánto vale esta longitud de acá hasta acá? Si todo mide 8, ¿sí? Y este ladito mide 2, entonces este mide 2, por lo tanto es 4. En la base vale 4, la altura vale 3, ahí lo podemos observar, y lo dividimos entre 2, o sea que es 4 por 3, 12 y 2 da 6. Quiere decir que el área total va a ser la resta del triángulo grande, el área del triángulo grande menos el área del triángulo pequeño, o sea 24 menos 6, que en sí es 18 unidades cuadradas. Y hasta ahí llega el problema. Tenemos un siguiente problema y es un rombo en donde me piden hallar de nuevo el perímetro,
pero también el área de la figura sombreada, es decir, la zona verde únicamente. Observen entonces que acá tenemos este triángulo y de este triángulo podemos deducir varias cosas. Acá está el 2, ¿cierto? Como es cuadrado quiere decir que esta longitud también vale 2 y que por el teorema de Pitágoras yo voy a hallar este lado C. C al cuadrado va a ser igual a 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Es decir, que C al cuadrado va a ser 4 más 4, o sea que C va a ser la raíz de 8, ¿sí? Y como sabemos, C es 4 por 2, o sea que podemos sacar la raíz de 4, que es 2, y dejar la otra dentro de esa raíz. Ahora bien, tenemos el lado C, que vale 2 raíz de 2. Vamos a ubicarlo acá. Este vale 2 raíz de 2. Y todos los lados miden 2 raíz de 2. Pero también podríamos hacer lo siguiente. En lugar de hacer todo este ejercicio, hallaríamos simplemente, este sabemos que vale 2, y el área va a ser ¿cuánto? La base por la altura dividido 2. Hagámoslo con otro color. El área va a ser igual. El área de cada triángulo va a ser igual. El área del eje sería la base por la altura dividido 2. Simplificando, esto me queda 2. Pero, como son 1, 2 y 3 triángulos igualitos, entonces lo que hacemos es multiplicar por 3. Por lo tanto, el área del área verde vale 6 unidades cuadradas y ya. Bien, para poder hallar el perímetro, ahora sí necesitamos este dato que acabamos de hallar, y el perímetro entonces va a ser igual a la suma de sus cuatro lados, es decir, 2 raíz de 2 multiplicado por 4, porque como es un cuadrado, simplemente sumar los cuatro lados que tienen la misma longitud. Es decir, que esto vale 8 raíz de 2. Finalmente tenemos un problema que combina el área del círculo con el área del hexágono, en este caso, un polígono regular. Entonces, hallemos primero el área. Observen que nos dicen que calcular el área de la zona verde. Es decir, que debemos calcular el área del círculo y restarle el área del hexágono. Pero entonces debemos tener en cuenta lo que hemos aprendido hasta ahora y es, ¿cuál es el área del círculo? El área del círculo es pi por radio al cuadrado. Pues sabemos que pi es un valor constante, 3,14159 y demás cantidades decimales, y lo multiplicamos por el radio al cuadrado. En este caso observen que el radio no es 1,6, sino el que está hasta el borde de la circunferencia, es decir, 2. O sea que esto sería 4 pi. Vamos a dejarlo indicado, no lo vamos a multiplicar aún por pi, porque no es necesario. Ahora tenemos que hallar el área del hexágono. Y para hallar el área del hexágono recordemos que es el perímetro por el apotema dividido 2. Sí, pero ¿cuál es el perímetro de ese hexágono? El perímetro es simplemente la longitud multiplicada 6 veces. La longitud es 2,3 y la multiplicamos por el número de lados que tiene el hexágono, en este caso son 6. O sea, 18, 6 por 2, 12 y 1, 13. Es decir, 13,8. Tenemos el perímetro, tenemos el apotema que vale 1,6 y lo podemos dividir por 2. Entonces 13,8 por 1,6 y lo dividimos entre 2. Y ese va a ser el área de nuestro hexágono. Entonces hacemos los cálculos en un ladito. Decimos 13,8 por 1,6. Esto nos va a dar 6 por 8, 48, 6 por 3, 18, 19, 20, 21, 22, 6 por 1, 6, 7 y 8, 1 por 8, 8, 1 por 3, 3 y 1 por 1, 1. Sumamos, nos da 8, 10, 11 y una que llevaba 12, 1 y una que llevaba 2. Separo las cifras decimales que en este caso son 2 y el resultado aquí entonces me va a dar 22,08. Pero debemos dividirlo entre 2. Pues si lo hacemos mentalmente ya sabemos que es
11.4, pero vamos a hacer la división. 2 por 1 da 2, a 2, 0, bajo el 2, 2 por 1 da 2, a 2, 0, bajo el 0, no está, será el cociente, bajo el 8, 2 por 4, 8, a 8, 0. Y observemos que el resultado es 11,04. Es decir, que el área de esa figura es 11,04. Pero no hemos terminado. Tenemos el del hexágono, tenemos el del círculo, pero falta restar. Para eso entonces vamos a decir que aquí 4 por pi es 3,1416, lo vamos a aproximar por 4, 6 por 4, 24, 4 por 1, 4 y 2, 6, 4 por 4, 16, 4 por 1, 4 y 1, 5, 4 por 3, 12. 1, 2, 3, 4 cifras decimales, es decir, un aproximado de 12,57. Dejémoslo así, 12,57, borremos la operación que acabamos de desarrollar y decimos, ¿cuál es el área de la figura verde? Entonces, como les dije al inicio, el área total va a ser el área del círculo quitándole el área del hexágono. Y entonces tenemos que el área total es de 4 a 7, 3, de 0 a 5, 5, de 1 a 2, 1 y de 1 a 1, 0. Es decir, que 12,57 menos 11,4 me da 1,53 unidades cuadradas en el área. Y para terminar, nos falta únicamente hallar el perímetro del círculo, porque este es el del hexágono. Entonces, el perímetro del círculo, no olvidemos que es 2 veces pi por radio. Voy a hacerlo con otro color para diferenciarlo. Usemos un azul. Entonces, el perímetro del círculo es 2 veces pi por el radio, o sea, 2 veces 3,1416 por el radio, que en este caso es 2. Y entonces nos daría 4 por 3,1416. Si queremos lo hacemos y entonces nos daría 6 por 4, 24, 4 por 1, 4 y 2, 6, 4 por 4, 16, 4 por 1, 4 y 1, 5, 4 por 3, 12. Este es el resultado que nos da, 12,5664, que aproximadamente es 12,57 como ya lo habíamos hecho. Y es todo lo que hay que hacer en lo que hemos practicado de lo visto.